¿Dónde colocas tu mirada en los momentos difíciles? ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? Cuando las circunstancias comienzan a empeorarse, ¿no? Y esto está enlazada, ¿se acuerda? Esta imagen está enlazado con lo que habíamos visto un domingo anterior. Los astronautas, ¿no es cierto? Están ahí en la estación internacional y ellos pasan bastante tiempo, de 2 a 6 meses. Tienen sus luchas, sus dificultades ahí en el espacio. Y generalmente ellos van a esa parte donde miran hacia la Tierra y donde se recuerda dónde está su familia y a dónde ellos pertenecen. Aplicándolo a nosotros, ¿no? ¿Dónde colocamos nosotros nuestra mirada en los momentos difíciles? Bueno, la Biblia dice, ¿no es cierto?, en Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, que nuestra mirada debe ser colocada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en los momentos difíciles, cuando las cosas van poniéndose graves, es el tiempo y es el momento de colocar nuestros ojos en Jesús. El apóstol Pablo en Colosenses dice, poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay dos palabras en la Biblia que lo cambian absolutamente todo. Cambian los escenarios más oscuros, cambian los momentos de desesperación y de aflicción. Pueden ser cambiados en esperanza, puede ser el terreno, ¿no es cierto?, adobado para el milagro de Dios. Hay dos palabras en la Biblia que cuando aparecen lo cambia todo, hasta el escenario más oscuro, más difícil, la circunstancia más adversa, cuando la Biblia dice, pero Dios, cuando Dios interviene, cambia todo, se soluciona todas las crisis. Entonces, hay algunas partes en la Biblia donde aparece esta frase. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, encontramos, ¿no es cierto?, que dice así la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí en este pasaje la intervención de Dios en la salvación del ser humano, el ser humano perdido. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es nuestra condición, todos los seres humanos perdidos, depravados, alejados de Dios. Pero viene el versículo siguiente, versículo 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación no consiste en ritos, en reglas, en guardar reglamentos, en pertenecer a una religión, ni hacer buenas obras. La salvación consiste en tener una relación real, genuina, con Cristo, nuestro único Salvador. Entonces aquí en Efesios encontramos que cómo Dios interviene, pero Dios en la salvación del ser humano. Y habíamos visto también que cómo Dios interviene la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia, en Génesis capítulo 20, verso 3,
en la vida de Abraham, donde dice ahí Génesis 23, y esto lo vimos en un domingo anterior, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y aquí vemos a Abraham, con sus temores y sus miedos, llega a cometer la peor equivocación de su vida, decir que es su hermana. Y yo me imagino a Abraham después de que entregó a Sara, y Sara es tomada por mujer, por un rey pagano, Abimelech. ¿Cómo habrá pasado Abraham esa noche, no, llorando delante de Dios, arrepintiéndose? Dios, metí la pata, Dios, hice la peor equivocación de mi vida. Abraham había echado al tacho de basura las promesas de Dios de que a través de Sara vendría el hijo de la promesa. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero quizás Abraham diciendo, Dios, perdóname, 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 cambia esta situación. Y Dios interviene, pero Dios habla a Abimelech en sueños, y Dios arreglando los platos rotos de Abraham. Y esto lo vimos ya. Y Abraham tenía que aprender a vivir en fe, a cambiar su temor por la fe. Y ahí encontramos la radiografía de Abraham. Dos fracasos, Génesis 12, Génesis 20, la misma situación, sus temores, diciendo que no era su esposa Sara, sino su hermana, una media verdad. Pero se transformaría en el padre de la fe, en Génesis 22, cuando estuvo dispuesto a algo más difícil, a sacrificar en holocausto a su propio hijo. Pero vamos avanzando, hoy vamos a ver dos escenarios más donde aparece esta palabra, pero Dios, cada vez que aparece esta palabra, trae esperanza. Cada vez que aparece en la Biblia, pero Dios, cambia el escenario, cambia las circunstancias, cambia el dolor, la preocupación. Encontramos aquí la tercera oportunidad cuando Dios interviene en la vida de Jacob. Dice en Génesis capítulo 31, versículo 4 y 5, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces. Y ahí aparece la frase, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, Labán, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas harían pintados. Si él decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas harían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel,
donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, una promesa. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios interviene en la vida de Jacob. Dios interviene en los engaños y en las trampas. La vida de Jacob y su gemelo hermano Esaú es una vida de peleas, diferencias, enemistades con su único hermano, gemelo. Pero eran tan diferentes, tan distintos. Pero no solamente eran las diferencias entre hermanos, no se llevaban, sino también que sus padres tampoco se ponían de acuerdo. Una familia que hoy quizás se catalogaría como disfuncional, donde el padre favorece a uno de sus hijos, donde es más allegado y aprecia, y su hijo preferido es Esaú, el padre Isaac. Y donde la esposa de Isaac favorece a Jacob. Y cada uno tiene sus hijos preferidos, y esas diferencias estuvieron durante toda la vida. Más adelante vemos que Jacob, en el engaño y la trampa, engaña a su padre para tomar la primogenitura. Y es una constante en la vida de Jacob el engaño y la trampa, y sacar tajada y aprovecharse y engañar. Y este engaño hace de que él tenga que salir de la tienda de sus padres, huir, ir lejos, porque corría peligro su vida. ¿Y a dónde va? Dios lo coloca en su laboratorio, ¿no? Y el engañador, Jacob, cae en la casa de Labán, un engañador superior. Y estos 20 años que Jacob estaría en la casa de Labán, recibiría como retribución todo el engaño que él hizo a su hermano Esaú. El engañador Jacob es engañado, y así como él, en una oportunidad, ¿no es cierto?, complotado, guiado por su mamá, aprovechando de que Isaac estaba ciego y no veía, se puso unas pieles en sus manos, simuló ser Esaú, mintiendo. Bueno, él experimentaría en carne propia una mentira mayor. Se armó la boda. Jacob trabajó 7 años por Raquel, estaba enamorado. Se hizo la boda, estaba al lado de Raquel. La fiesta estaba en lo mejor, pero a la hora de ir a la habitación vino el cambio, y ahí está toda la estrategia de un engañador superior, Labán. Resulta ser que pasó toda la noche en la fiesta al lado de Raquel. Estaba desesperado Jacob. En el momento cuando van a la habitación hay un cambio. No sé si ustedes vieron los juegos. Cuando vivía en Ecuador, en Guayaquil, había una mesita, y hay personas que tienen 3 vasitos, ¿no es cierto? Y una pelotita pequeña. Y te demuestran en ese vasito, en una copa pequeña, ¿no es cierto?, no transparente, te ponen la pelotita y te ponen los 3 vasitos y te empiezan a mover los vasitos. Queda. ¿Dónde está el vasito? Tienes que apostar dinero. Y la gente que va siguiendo los vasitos, ¿no? ¿A dónde va el vasito con la pelotita? Está aquí, ahí no está. No sé cómo hacen, pero nunca donde tú dices o crees que está en la pelotita, ahí no está. Bueno, ese cambio le hizo Labán a Jacob. Un cambio magistral, así como lo mismo que hizo Jacob con Isaac su padre, ¿no? Le hizo creer que era Esaú, falsificó la voz, se cubrió los brazos para simular que era una persona con vellos. Él era lampiño.
Bueno, Labán le hizo todo un teatro y cuando se consumó el acto, al otro día Jacob no podía creer que no era Raquel, sino Lea. Y así las tretas siguieron, pero no solamente fue engañarla en sus sentimientos, trabajar 7 años más por Raquel, pero luego los engaños 10 veces en el salario le bajó, le cambió. Entonces ellos decían, no, las cabras que son de un solo color, eso va a ser tu salario. Y Dios intervenía, pero Dios, y resulta ser que todas las cabras que daban a luz eran de un solo color y luego le cambió el salario. No, ahora las manchadas van a ser tuyas. Y Dios intervenía y todas venían manchadas. No, ahora van a ser las rayadas. No, 10 veces. Esos 20 años fue engañado, 20 años de trampa. Yo creo que Dios le quería demostrar a Jacob que no debe, cómo se sufre, ¿no? Cuando le hacen la trampa a uno. Y Jacob entendió cómo habrá sufrido Esaú lo que le hice. Porque él lo estaba experimentando en carne propia por 20 años. Jacob quería salir de ese lugar, volver a la casa, pero tenía un gran problema. Tenía un problema con Esaú, tenía un problema con Labán. ¿Dónde me voy? No sé si alguna vez te sentiste así, ¿no? Con problemas familiares, problemas en la casa, con un papá o una mamá que no te aprecia, que aprecia al otro, problemas con tus hermanos, problemas en el trabajo, te cambian las condiciones, te bajan el sueldo. Todas esas las experimentó Jacob. 20 años de eso, de jugarretas. Por eso dice que Génesis 31:42, cuando decidió salir Jacob con sus esposas, después Labán venía para recriminarle, venía con la peor intención. Dios tuvo que intervenir en sueños a Labán, diciendo, ten mucho cuidado con Jacob, ¿eh? Cuidado cómo lo tratas. Por eso Génesis 31:42, el mismo Jacob le dice a Labán cuando venía, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, dice Jacob, le dice a Labán, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Y ahí está la frase, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y le dice a Labán, te reprendió anoche, ¿verdad? Porque tú tenías toda la intención de venir, de capturarme, de quitarme todo, de mandarme con las manos vacías. Pero Dios intervino. Esos 20 años no fueron fáciles. Esos 20 años el engañador Jacob fue engañado. Recibió la misma moneda. Dios actúa así a veces en los laboratorios de Dios para cambiarnos, ¿no es cierto? Pero no solamente Dios intervino en las circunstancias, Dios todavía tenía una agenda para seguir para Jacob. Dios intervino también en la vida de Jacob. ¿Y se recuerdan ustedes cuál es esa escena? ¿Qué escena es esa? ¿Cómo Dios intervino en la vida o en el cuerpo de Jacob? ¿Qué escena les recuerda a ustedes esa imagen? Si no me bendices, no te vas. ¿Y eso dónde fue? Esto fue en Betel. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Dónde fue eso?
Eso fue cuando él peleó con el ángel. Exacto. Ujú. Ajá, ¿y qué lugar era eso? Con P empieza. ¿Peniel? No. Peniel, muy bien. Peniel. Ujú. Sabe que Jacob era muy habilidoso, escapadizo. Él sabía escapar de los problemas, si engañaba, corría, engañaba, se iba. Esa noche, el ángel de Dios o una cristofanía, muchos creen que es una cristofanía, yo también. El Dios mismo encarnado o preencarnado, Jesús, tiene una lucha con él, pero esa lucha me hace acordar cuando Andrés, mi hijo, era pequeño, ¿no es cierto? Y hacíamos las famosas luchitas, y él tenía 4 años y luchábamos en la cama y yo me dejaba ganar, ¿no? Yo lo vencía, lo tumbaba, él me tumbaba, pero era una lucha así, yo no aplicaba toda la fuerza, él era niño y él ganaba, siempre ganaba al final, ¿no? Yo creo que aquí el ángel de Dios, Jacob no hubiera durado ni un segundo luchar contra Dios. Pero Dios quería enseñar algo a Jacob, al principio Dios se dejó ganar, ¿no? Pero al final, solo con el toque de Dios dice que el sitio de su encaje le tocó y quedó para siempre rengo. Ya no podía correr, ya no podía escapar. ¿Sabe que Dios le estaba diciendo, Jacob, te voy a tocar acá porque ya no quiero que engañes más? Nunca más trampas, nunca más falsedad, nunca más engaños. Yo tengo un plan contigo, pero tienes que cambiar. La promesa, el plan, del plan de Dios no es con personas engañadoras o tramposas. Y Jacob se dio cuenta de que esto iba en serio. Dios le tocó, nunca más pudo correr, caminaba con dificultad y quizá con dolor. La transformación. Tenía que olvidarse de su nombre, ya no más Jacob, que significa engañador, suplantador. Tenía que transformarse en Israel, dejar todas las mañas, dejar todos los malos hábitos. La transformación. Pero sigamos. Vamos a ver un caso más donde Dios interviene. Dios intervino en la vida de Jacob y luego Jacob haría las paces con Esaú. Y las paces con Esaú las solucionó de rodillas, humillándose. Es lo que Dios le enseñó. De rodillas se ganan las batallas, no con engaños.